América para los americanos, dijo el presidente Monroe a comienzos del siglo XX, es decir, hace un siglo. América para los americanos. Eso lo que hacía era subrayar el carácter insular autárquico de un país gigantesco, enorme, que se bastaba a sí mismo y quería vivir su propia vida, presenciando lo que pasaba en el resto del mundo con una curiosidad, como una curiosidad cultural, si se quiere, pero no como una necesidad biológica práctica de ninguna manera. América para los americanos. El tiempo derrotó ese querer de Monroe y el mismo país que quería ser para los americanos tuvo que participar nada menos que en 2 guerras mundiales. Y ese mismo país fue el que tuvo que salvar a Europa como la salvó a través del Plan Marshall. Sin el Plan Marshall, Europa no hubiera sido posible. Es el plan más importante que de naturaleza económica se haya hecho en el mundo conocido. El Plan Marshall, plan de los Estados Unidos para salvar a Europa. Pues cada vez más la situación de los Estados Unidos ha comprometido al resto del mundo, pero a la inversa también. La situación del resto del mundo ha influido en los Estados Unidos. Y no solamente porque los Estados Unidos son un país de migrantes, que esa es una realidad que mal harían en tratar de soslayar quienes sean partidarios de la América para los americanos. Una gigantesca migración procedente de todo el mundo se encontró con unos postulados básicos, con una estructura esencial de la sociedad americana que le dieron los padres de la Revolución Americana y que construyeron un mundo alrededor de esos principios. Una sociedad cristiana que cree en Dios, in God we trust, nosotros confiamos en Dios, lo dicen hasta en sus billetes. Esa es una manera de concebir la existencia, de darle dignidad al trabajo. Resultaron de una capacidad industriosa gigantesca y se convirtieron en la primera potencia del mundo. Esa es la realidad, esa es la verdad de los Estados Unidos. Son la primera potencia del mundo. ¿A qué viene todo esto, queridos amigos? A que hoy estamos esperando y el mundo está pendiente en medio de muchas otras circunstancias que lo tienen en vilo y en ascuas como tantas cosas que le ocurren a este mundo tantas veces y que todas repercuten en el resto del universo, pero unas más que otras. El mundo está pendiente del discurso de Donald Trump y no por curiosidad, no porque sea el único presidente en la historia, en la pasada y en la futura, esto no se volverá a repetir, que esté a un día de que el Senado declare si lo destituye o si lo mantiene como presidente. No, esa curiosidad desde luego existe. Es una curiosidad periodística, una curiosidad intelectual, una curiosidad histórica. La curiosidad está en saber por qué dice ese presidente, qué es lo que dice ese presidente sobre el resto del mundo, sobre la circunstancia de los Estados Unidos, mundo que influye esencialmente sobre los destinos del país. La economía americana va muy bien. Hoy estamos celebrando otra vez, porque estos son motivos de celebración, que ayer subieron las bolsas de Wall Street. Señal de confianza en las inversiones, señal de confianza en el futuro de esa gran nación. Nunca como antes fue convincente la política económica que se sigue para los inversionistas, para la gente que cree poniendo su dinero en lo que cree. Y eso es lo que ha ocurrido en los Estados Unidos y por eso estamos en presencia del más largo ciclo histórico de prosperidad que recuerde la economía mundial desde que la economía es una disciplina organizada. Los que estudiamos economía nos acostumbramos a los ciclos económicos, que la economía sube y baja, los vaivenes naturales de la economía se expande y se expande hasta un punto en que ya no puede más y comienza un ciclo depresivo del cual es preciso salir porque pues si no la economía se hunde definitivamente y vuelve el ciclo a empezar. Ciclos de expansión, ciclos de restricción, eso ha sido lo normal.
Y esta vez en los Estados Unidos la economía crece y crece y crece. El bienestar se mantiene, se mantiene y se mantiene. Y es en ese ambiente contradictorio en el que Donald Trump va a decir su discurso. ¿Contradictorio entre qué? Entre las circunstancias dramáticas que lo llevaron a ser un enjuiciado por un asunto, uno diría que menor, dentro de las circunstancias del mundo. Lo ocurrido con Ucrania es un tema de menuda importancia, pero pues ahí está el presidente enjuiciado. ¿Por qué? Porque es un presidente antipático, porque es un presidente para muchos agresor, porque es un presidente detestado por una parte de la sociedad americana que sin embargo sigue celebrando los éxitos de la economía, cada uno diciendo es que sin Trump esto hubiera sido exactamente posible, lo mismo, pero hay muchos que creen lo contrario. Pero ¿cuál es la posición de ese inmenso país, gigantesco país, próspero, en medio de un mundo en decadencia? Porque lo que le quedaba al mundo de economía ascendente era la economía china, que empezó a contraerse paulatinamente, pero manteniendo unos altísimos niveles de crecimiento año por año, hasta que le ha acontecido esto del coronavirus. De manera que hoy podemos decir que la única economía pujante del mundo es la de los Estados Unidos. Y es desde ese país desde donde nos van a hablar a todos. El auditorio para el presidente Trump será el conformado por el Congreso de los Estados Unidos, que escuchará su discurso ya tradicional, costumbre, y costumbre que se vuelve derecho en los Estados Unidos a través de su sistema de concebir el derecho. Esto es una obligación del presidente, rendirle cuentas cada año a la nación en el discurso ante el Estado de la Unión. Pero no será ese el auditorio del presidente Trump. El presidente Trump le estará hablando a todos los Estados Unidos y a todo el mundo. ¿Qué dirá Trump? ¿Y qué dirá sobre la migración? ¿El país de los migrantes declarará definitivamente la guerra a la migración porque no le gusta esta migración? Porque es de unas personas de un color de la piel que no coincide con la del señor Trump y la de muchos americanos que mantienen la idea de que son un país anglosajón, cuando son un país mestizo. ¿Quién lo creyera? Pero en el fondo también lo son. ¿Qué va a decir con respecto a la migración? ¿Qué va a decir con respecto a las relaciones con las demás naciones de la Tierra que dependen de la dinámica de la economía americana, pero economía americana que depende de esa dinámica, sin duda ninguna, por mil razones que no sería del caso repetir ahora, porque ¿para qué? Todas son bien conocidas. Los Estados Unidos no son autarquía, no se bastan a sí mismos como nadie se basta a sí mismo. Vivimos en esa aldea global a la que el presidente Trump se dirigirá hoy en un discurso histórico, porque nunca fue tan grave la situación del mundo y tan dependiente de la situación de los Estados Unidos. Y porque nunca un presidente de los Estados Unidos tuvo que rendir discurso ante el Congreso de la Unión en vísperas de una decisión que todos creemos saber cuál va a ser, pero quedan las dudas. Una decisión que lo puede destituir. Entonces, las circunstancias, el ambiente, los antecedentes y el significado que tenga el discurso de Trump tienen al mundo pendiente de ese discurso sobre el Estado de la Unión.